Conecta más secundaria, Matemáticas 1. A continuación te explicaré cómo se resuelve la secuencia 9. Incluye la lección 31 y 32, de la página 76 a la página 79. Secuencia 9. Trazo de triángulos. Lección 31. Estructuras con triángulos. Actividad 1. Responde las preguntas. Inciso A. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados y 3 ángulos. Inciso B. ¿Cómo construirías un triángulo con cortes a partir de una hoja de papel? Tenemos una hoja de papel, trazaremos 3 cortes y unimos los cortes para formar un triángulo. ¿Y con 3 tiras de diferente tamaño? Así quedarían 2 ejemplos de triángulos con tiras de diferente tamaño. Inciso C. Tienes que dibujar el triángulo que se muestra. Actividad 2. Se usarán barras de madera de varias medidas para hacer una cercha triangular como la que se muestra. Una cercha es una estructura que sirve de soporte para la construcción de techos, arcos y bóvedas. Inciso A. Estima si es posible formar un triángulo si se eligen 3 tipos de barra cualesquiera. Por ejemplo, 2 barras tipo A y una tipo C. Si unimos 2 barras del tipo A y una del tipo C, se forma un triángulo isósceles. Inciso B. Corta tiras de papel que simulen las barras, representa cada metro con 1 centímetro. Y úsalas para formar triángulos, completa la tabla. Con las barras A, B y C, ¿se puede formar un triángulo? La barra A mide 7 metros, la barra B mide 2 metros y la barra C mide 9 metros. Al intentar hacer un triángulo, podemos observar con los ejemplos que no es posible formarlo. Ahora con las barras A, C y D, ¿se puede formar un triángulo? La barra A mide 7 metros, la barra C mide 9 metros y la barra D mide 5 metros. Al intentar hacer un triángulo podemos observar que sí es posible. Con las barras A, B y E, la barra A mide 7 metros, la barra B mide 2 metros y la barra E mide 3 metros. Con los ejemplos se observa que no es posible formar un triángulo. Con las barras B, C y D, la barra B mide 2 metros, la barra C mide 9 metros y la barra D mide 5 metros. Al intentar hacer un triángulo con las barras, no es posible. Con las barras C, D y E, la barra C mide 9 metros, la barra D mide 5 metros y la barra E mide 3 metros. Al intentar hacer un triángulo observamos que no es posible formarlo. Ahora con 2 barras A y una barra B, cada barra A mide 7 metros y la barra B mide 2 metros. Si es posible formar un triángulo. Con 2 barras B y una barra C, cada barra B mide 2 metros y la barra C mide 9 metros. Observamos que no es posible formar un triángulo. Así quedaría resuelta la tabla del inciso B. Actividad 3. Se desea construir un triángulo, pero solo tienen 2 barras, una de 6 metros y otra de 4 metros, así que una de las barras se cortará en 2. Inciso A. ¿Qué barra no conviene partir en 2 y por qué? Tenemos las 2 barras, de 6 y 4 metros. Dividimos primero la de 6 metros en 2 partes iguales, quedarían 2 barras de 3 metros cada una, y con la de 4 metros, se forma un triángulo. Y si la barra de 6 metros se divide en 2 y 4 metros, también se puede formar un triángulo. Pero al intentar dividir la barra de 4 metros, no se podría formar un triángulo con las 3 barras. Inciso B. Matías dice que si eliges la barra grande, no importa dónde la cortes, pues siempre se podrá formar un triángulo con la barra de 4 metros y las 2 que resulten de la partición. Muestra un contraejemplo que Matías está equivocado. Con los 2 ejemplos anteriores, sí es posible formar un triángulo. Si la barra de 6 metros se divide en 5 y 1 metro, no se podría formar un triángulo. Actividad 4. En cada fila de la tabla hay 3 medidas de segmentos con los que se quiere formar triángulos. Anota si consideras posible o imposible trazar el triángulo. Triángulo cuyos lados miden 5 centímetros cada lado. Al formar el triángulo observamos que sí es posible. Con los lados 6, 4 y 7 centímetros, sí es posible formar un triángulo.
Con los lados 8, 3 y 3 centímetros, es imposible formar un triángulo. Con los lados 9, 5 y 4 centímetros, es imposible formar un triángulo. Con los lados 3, 7 y 6 centímetros, observamos que sí es posible formar un triángulo. Con los lados 2, 4 y 10 centímetros, es imposible formar un triángulo. Con los lados 3, 4 y 15 centímetros, es imposible formar un triángulo. Así quedaría resuelta la tabla de la actividad 4. Actividad 5. Establece un criterio para determinar cuándo es posible formar un triángulo con medidas específicas de sus tres lados. Podemos establecer que un lado de un triángulo es siempre menor a la suma de los otros dos lados, pero mayor que su diferencia. Por ejemplo, en el triángulo cuyos lados miden 5 centímetros cada lado. Le daremos a cada lado un valor respectivamente, A, B y C. Se cumple que el valor de A es menor a la suma de los otros dos lados B y C. Y se cumple que el valor de A es mayor a la diferencia de los otros dos lados B y C. Para el siguiente triángulo cuyos lados miden 6, 4 y 7 centímetros se cumple el criterio establecido. Para el triángulo cuyos lados miden 8, 3 y 3 centímetros, también se cumple el criterio establecido. Ya que el valor de A no es menor a la suma de los otros dos lados B y C, entonces no cumple el criterio y no es posible formar un triángulo. Para el triángulo cuyos lados miden 9, 5 y 4 centímetros también se cumple el criterio establecido, y no es posible formar un triángulo. Para el triángulo cuyos lados miden 3, 7 y 6 centímetros también se cumple el criterio establecido, y es posible formar un triángulo. Para el triángulo cuyos lados miden 2, 4 y 10 centímetros también se cumple el criterio establecido, y no es posible formar un triángulo. Y para el triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 15 centímetros también se cumple el criterio establecido, y no es posible formar un triángulo. Lección 32. Triángulos posibles o imposibles. Actividad 1. Sigue las instrucciones para trazar en tu cuaderno un triángulo cuyos lados miden 4, 2 y 3 centímetros. Paso 1. Marca un segmento de 4 centímetros. Después, abre el compás a 2 centímetros, apoyándolo en un extremo del segmento, traza una circunferencia. Paso 2. Traza, con centro en el otro extremo del segmento, una circunferencia de 3 centímetros de radio. Paso 3. Ubica un punto donde se corten ambas circunferencias. Paso 4. Une ese punto con los dos extremos del segmento original. Has construido un triángulo cuyos lados miden 4 centímetros, 2 centímetros y 3 centímetros. Actividad 2. Traza, con el método de la actividad anterior, un triángulo que tenga tres lados iguales. Trazamos estos dos ejemplos, triángulos equiláteros con lados 4 y 3 centímetros. Otro con dos lados iguales, trazamos estos dos triángulos isósceles. Y uno más con tres lados diferentes, trazamos dos triángulos escalenos. Los triángulos que tienen los tres lados desiguales se llaman triángulos escalenos. Si tienen dos lados iguales se conocen como triángulos isósceles. Y si tienen tres lados iguales se llaman triángulos equiláteros. Actividad 3. Anota en cada fila de la tabla una posible medida del tercer lado, de manera que se pueda trazar el tipo de triángulo que se indica. Tenemos el tipo de triángulo isósceles, entonces debe tener dos lados del mismo tamaño. Nos dan la medida de dos lados, 10 y 3 centímetros. Vamos a buscar la medida del tercer lado, y debe ser de 10 centímetros o de 3 centímetros, porque debe haber dos lados iguales. Si construimos el triángulo con dos lados de 3 centímetros y uno de 10 centímetros, podemos observar que no es posible formar un triángulo con esas medidas.
Ahora usaremos dos lados de 10 centímetros y uno de 3 centímetros, observamos que sí es posible formar un triángulo, entonces la medida del tercer lado es de 10 centímetros. El siguiente triángulo es escaleno, las medidas de sus tres lados son diferentes, nos dan dos medidas, 11 y 8 centímetros. Trazamos dos triángulos escalenos, y tendríamos dos ejemplos de dos lados que podrían ser el tercer lado, 13.6 centímetros y 18 centímetros, elegimos 18 centímetros. El siguiente triángulo es isósceles, entonces debe tener dos lados del mismo tamaño. Las medidas de dos lados que nos dan son 2.5 centímetros y 1.5 centímetros. Observamos que con ambas medidas es posible trazar dos triángulos isósceles, entonces solo elegimos como tercer lado 2.5 centímetros. El siguiente triángulo es escaleno, entonces las tres medidas de sus lados son diferentes. Un lado mide 3/4 de metro y el otro 1/2 de metro, si convertimos a decimales, los lados quedan como 0.75 metros y 0.5 metros. Trazamos dos ejemplos de triángulos escalenos, y elegimos como tercer lado 9/10 de metro o 0.9 metros. Así quedaría resuelta la tabla de la actividad 3. Recuerda que para los triángulos escalenos si te dan la medida de dos lados, aún hay muchos más triángulos eligiendo el tercer lado, pero para los triángulos isósceles, si ya te dan la medida de dos lados, solo quedan dos posibles formas. Porque dos de sus lados son iguales y uno de los lados que te dan, se tiene que repetir. Taller de matemáticas. Actividad 1. Traza en tu cuaderno lo que se indica en la primera columna de la tabla. Después responde las preguntas de la segunda columna y argumenta tus respuestas en la tercera columna. Primer fila. Traza un triángulo isósceles que tenga un lado de 6 centímetros y otro de 4 centímetros. Tú elige la medida del tercer lado. Todos los triángulos con estas medidas son idénticos o pueden ser diferentes. Esta actividad es como la anterior. Entonces, como ya nos dan la medida de dos lados, solo se pueden hacer dos triángulos con esas medidas. Nuestro argumento es porque los triángulos isósceles tienen dos lados iguales. Traza un triángulo escaleno que tenga un lado de 3 centímetros y otro de 4 centímetros. Tú elige la medida del tercer lado. Todos los triángulos pueden ser diferentes. Trazamos tres ejemplos de triángulos escalenos con los dos lados conocidos. Nuestro argumento es porque los triángulos escalenos tienen sus tres lados desiguales. Traza un triángulo equilátero cuyo lado mida 5 centímetros. Todos los triángulos con estas medidas son idénticos, porque los triángulos equiláteros tienen sus tres lados iguales. Traza un triángulo con un lado de 6 centímetros, tú elige la medida de los otros dos lados. Todos los triángulos son diferentes, porque se pueden trazar diferentes triángulos al poder elegir dos lados de cada triángulo. Actividad 2. Explica por qué el diagrama muestra que es imposible construir un triángulo cuyos lados midan 9, 5 y 3 unidades. Con este diagrama es imposible trazar un triángulo porque los círculos no se llegan a cruzar.